Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 64. Capítulo 430. El gran salón de hierro negro estaba abarrotado, con 500 sillas de madera maciza tan apretadas que había que observar las expresiones de los que estaban cerca para girar los hombros. En ese momento se abrió la puerta lateral. La luz entraba en diagonal a través de la rendija de la puerta mientras Louis subía al podio contra el sol naciente de la mañana que brillaba intensamente afuera. Llevaba una capa oscura, sin dorados ni ornamentaciones extras, con solo una sencilla insignia sujeta al cuello. La luz de la mañana caía sobre sus hombros, delineando claramente toda su silueta. Los sonidos dispersos en la sala naturalmente quedaron en silencio. Louis permaneció inmóvil, su mirada recorriendo al público, 500 rostros apretados, casi tocándose, algunos jóvenes, otros cansados, algunos con miradas penetrantes, y otros que aún no se habían adaptado del todo. Miró a su alrededor, las comisuras de sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Es bueno para todos estar juntos. En las primeras noches de nieve en el norte, nos acurrucábamos así para entrar en calor. Cuando terminó de hablar, varias personas en la primera fila se encogieron de hombros instintivamente, como si sus palabras les hubieran traído esos recuerdos. Hace unos años, el norte era una zona prohibida para la vida, continuó Louis, sin alzar la voz intencionadamente. El viento derribaba a la gente y la nieve podía enterrar cadáveres. Pero ahora, hay fábricas que expulsan vapor, calefacción por suelo radiante funcionando a toda potencia y escuelas donde los niños estudian. Hizo una pausa aquí, permitiendo que esa imagen se formara naturalmente en la mente de todos. Algunos dicen que esto es un milagro obra de Luis. Negó con la cabeza. No, se equivocan. Ah, este es el milagro de la marea roja. En el momento en que su voz se quedó en silencio, la habitación quedó en silencio por un momento. Esta gloria me pertenece a mí, a esta bandera, dijo Luis, señalando el escudo de armas que tenía detrás. Pero sobre todo, es de todos y cada uno de ustedes, de cada gota de sudor que han derramado. Pete sintió una ola de calor en el pecho y instintivamente enderezó la espalda. Los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo, antes apoyados en los respaldos de sus sillas, ahora estaban sentados erguidos, con los ojos brillantes. Incluso los más exhaustos entre ellos difícilmente podían negar en ese momento que sus esfuerzos a lo largo de los años no habían sido en vano. Louis no permitió que esa emoción persistiera por mucho tiempo. Cambió de tema, suavizando ligeramente su tono. Sin embargo, he oído que la gente de la provincia Roca Gris se apiada de nosotros. Por un momento, alguien del público se quedó atónito. Dicen, los pobres norteños, que viven en un mundo de hielo y nieve, deben estar royendo corteza de árbol todos los días. Tan pronto como terminó, se le escaparon algunas risas contenidas. Luis no los interrumpió, solo sonrió levemente. Dime, ¿hace frío el invierno en la marea roja? Esa frase fue como abrir las compuertas por completo. Una risa unánime y confiada resonó en la sala. ¿Tiene frío? Un representante del departamento de artesanía se levantó un poco y exclamó, señor, la calefacción está demasiado caliente, tenemos que abrir las ventanas por la noche. Roer corteza de árbol, interrumpió otro empleado, riendo y dándose una palmada en la rodilla. Estamos hartos de comer carne. La risa estalló en oleadas, no forzadas, sino notablemente unánimes. Varios antiguos funcionarios nobles, sentados apoyados contra la pared, intercambiaron miradas con expresiones sutiles. Esa risa fue como una bofetada en la cara, un pinchazo agudo. ¿Era la tierra salvaje que recordaban realmente más próspera que la provincia de la que estaban tan orgullosos? El sentimiento de superioridad que habían construido desde la infancia quedó completamente destrozado en ese momento. Pete escuchó y sus hombros tensos se relajaron en algún momento. Notó que las expresiones de muchos líderes de la marea roja a su alrededor también se habían suavizado, dejando atrás la tensión anterior. En esa risa había una nostalgia por aquellos años difíciles y un orgullo que ya no necesitaba ser demostrado. A medida que la risa disminuyó gradualmente, la sonrisa en el rostro de Louis también desapareció. Estaba en el podio, la luz de la mañana todavía entraba a través de las altas ventanas detrás de él, pero su tono de voz se había vuelto notablemente más profundo, con un dejo de compasión contenida. ¿Pero es gracioso? Hizo una pausa, y su mirada se posó en los rostros al fondo del pasillo que aún no se habían relajado del todo. No. La verdad es que es bastante trágico. La habitación volvió a quedar en silencio. Mientras disfrutamos de calefacción y comida caliente en el norte, cientos de miles de personas en la provincia de Roca Gris esperan la muerte en las minas. La voz de Louis no era fuerte, pero sí profunda. No son perezosos ni estúpidos, simplemente les han dicho desde que nacieron que el mundo es sombrío, que pasar hambre es el plan de Dios y que vivir es pura suerte. No levantó la voz, pero cada palabra fue dicha con claridad. Esta arrogancia e ignorancia son el verdadero invierno. Un breve silencio se extendió por la sala. Louis dio un paso adelante y extendió su mano hacia el público. No vinimos aquí a conquistar territorio ni a apoderarnos de unas cuantas piedras. Su mirada recorrió las filas de oficiales de la marea roja. Estamos aquí para traer el sol de la marea roja a esta tierra oscura. Para decirle a la gente de Roca Gris que, aunque el invierno es frío, la vida puede ser acogedora, aunque el destino es cruel, la gente puede vivir con dignidad. No dio más detalles después de decir eso. Esta es la misión de Marea Roja. Nadie habló en la sala. La emoción que previamente había quemado se comprimió en algo más pesado por estas palabras, asentándose en el corazón de todos. Louis contuvo rápidamente sus emociones, evitando que la atmósfera se volviera aún más tensa. Claro que salvar a la gente no depende solo de la pasión. Cambió de tono y recuperó la calma. Todos aquí hemos sido forjados por las ventiscas del norte. Él asintió, como confirmando un hecho. Hay que adaptarse a las condiciones locales, saber transformar este desierto en trigo y cómo transformar las piedras en fortalezas. Al oír estas palabras, muchas personas instintivamente enderezaron la espalda. Esto será agotador y difícil. Pero prometo que la marea roja nunca decepcionará a quienes se esfuercen.
Los méritos aquí demostrados determinarán directamente tu futuro. Ya sea que desees un título, riqueza o dejar tu huella en la historia, la provincia de Roca Gris es tu escalera. Esta vez nadie se rió, pero Pete sintió que algo se cerraba lentamente en su pecho. Ya no se trataba solo de pagar una deuda o de lealtad personal a Luis, sino de un sentido de responsabilidad con una dirección definida. De repente, se dio cuenta de que estaba salvando a compatriotas que nunca había conocido y forjando un camino que solo le pertenecía a él. Nadie dio una orden. El administrador jefe Green de la provincia de Grey Rock fue el primero en ponerse de pie y saludar a la audiencia, que el sol brille en Grey Rock. A continuación llegó Pete y luego más gente. 300 dirigentes de la organización Marea Roja se levantaron casi simultáneamente. Sus movimientos no eran uniformes, pero eran excepcionalmente firmes. Todos saludaron, que el sol brille en Roca Gris. El rugido estalló desde debajo de la cúpula, provocando que los candelabros de cristal vibraran ligeramente. Lois permaneció de pie bajo la luz de la mañana, asintiendo levemente a todos. En ese momento, parecía una estatua envuelta en luz, pero sin ninguna sensación de grandeza. Una vez finalizada la reunión, las puertas se abrieron nuevamente. Una ráfaga de viento frío invadió el pasillo mientras Pete salía. En la plaza de enfrente se encontraban reunidos muchos plebeyos de Roca Gris, con sus ropas hechas jirones y sus ojos apagados. No sabían qué había pasado dentro, solo observaban instintivamente a aquel grupo de personas con uniformes oscuros. Pete se detuvo por un momento, mirándolos, mientras un cálido impulso, nunca antes sentido, crecía en su corazón. Espera, hemos traído el sol. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe detrás de él, las bisagras hicieron un ruido sordo, aislando por completo el clamor de las 500 personas afuera. De repente, la sala de reuniones quedó en silencio y solo se oía el crepitar de la leña ardiendo en la chimenea. A diferencia del salón principal, que siempre estaba lleno, esta era una pequeña sala de reuniones. Una larga mesa de conferencias de nogal negro descansaba tranquilamente en el centro. Lois se sentó a la cabecera de la mesa, con Green inmediatamente a su izquierda. Este administrador jefe de Roca Gris alguna vez había sido simplemente un caballero y administrador del territorio de la Ola de Trigo. Pero ahora estaba sentado allí representando a la máxima autoridad en el sistema administrativo de la Marea Roja en la provincia de Roca Gris. Su espalda estaba recta, pero sus manos estaban cruzadas inconscientemente, aunque su rostro no mostraba ningún signo de nerviosismo. Más de una docena de personas estaban sentadas a ambos lados de la mesa de conferencias. Todas estas personas eran del cuartel general de la Marea Roja, importantes funcionarios y jefes técnicos trasladados desde miles de kilómetros de distancia, que estaban sentados en las dos primeras filas del gran salón. Cada uno de ellos era alguien cuyas habilidades habían sido probadas repetidamente en el norte. Green respiró profundamente y empujó lentamente un libro de contabilidad encuadernado en cuero negro, con la cubierta desgastada y deshilachada, hacia el centro de la mesa. Lord Lois, dijo en voz muy baja, la situación es aún peor de lo que esperábamos. Hizo una pausa, aparentemente buscando la palabra adecuada. Esto no es un desastre, dijo Green finalmente, es un cementerio. El libro de contabilidad estaba abierto, los bordes de las páginas estaban amarillentos y curvados, pero la escritura era gruesa. Para recaudar fondos militares para el ataque a la capital imperial, Remont vendió todas las reservas registrables de mineral de hierro de la provincia. Green hojeó las páginas, con un tono cada vez más frío. No solo eso, sino que también usó el tesoro de la provincia para comprar el apoyo de varios otros comandantes de legión. Para obtener suministros militares, confiscó por la fuerza años de impuestos atrasados, incluso ordenó fundir los arados y las ollas de hierro de los agricultores para reunir equipo. Alguien en la mesa de conferencias apretó el puño instintivamente. Los jóvenes fueron reclutados a la fuerza a gran escala, continuó Green. Ahora, lo que queda en la provincia son los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados, o los bienes de consumo encerrados en las minas. Cerró el libro de contabilidad y su voz se perdió en el aire. En resumen, dijo Green mirando a Lois, actualmente, en la provincia de Roca Gris, los almacenes no tienen espacio ni para una rata, y no se encuentra ni un solo clavo en los talleres de herrería. Alimentar a estos cientos de miles de personas y reanudar la producción es tan difícil como escalar el cielo. Lois no hojeó el libro de cuentas. Un desastre se llama desastre porque el anterior amo era incompetente. Su mirada recorrió ambos lados de la mesa. Por eso los llamé, expertos. Díganme qué piensan. El director de minería, Valentín, fue el primero en hablar. Era un viejo artesano que había trabajado en las minas toda su vida, con las manos tan ásperas como dos piedras. Era evidente que había revisitado mentalmente las minas de Roca Gris muchas veces. Ya he bajado a varios pozos principales, dijo simplemente, sin adornos. Las condiciones son mucho peores que en el norte. Casi no hay ventilación y el drenaje depende completamente del trabajo manual. Hizo una pausa, como si hubiera recordado algo, y sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. Por supuesto, añadió, no hay otro lugar en el mundo que pueda ser verdaderamente más avanzado que las minas del norte. Algunas risas bajas resonaron en la sala de reuniones. Valentín se recuperó rápidamente y volvió a ponerse serio. Pero el problema no son las vetas de mineral. Miró a Lois. Las examiné con atención. Las vetas de mineral en Roca Gris están bien orientadas y las capas están organizadas. Si extraemos según el sistema del norte, la escala podría ser incluso mayor que la del norte. Extendió dos dedos gruesos y los golpeó sobre la mesa. Solo quedan dos cosas, ventilación y drenaje. El problema sigue siendo la fuente de energía. Valentín frunció el ceño. Grandes máquinas de vapor, como trituradoras de piedra y bombas, simplemente no hay combustible adecuado aquí. Si usamos piedras de beta hay que transportarlas desde el norte, y el coste es alarmantemente alto. Simplemente no sería viable a largo plazo. Antes de que Lois pudiera hablar, Mike, el jefe del departamento de manualidades, ya se había puesto de pie. Se movió con rapidez, como si temiera que le robaran la idea, acercándose al mapa en pocos pasos. Su dedo áspero señaló con fuerza hacia el río glacial que atravesaba la ciudad. Lord Lois no necesita preocuparse por eso.
Su tono de voz transmitía una confianza propia de los artesanos, incluso un toque de entusiasmo. Aquí no hay combustible para máquinas de vapor, dijo Mike, pero este río es prácticamente una bestia furiosa. Sacó un lápiz de carbón del bolsillo de su túnica y rápidamente dibujó las plantas. Calculé el caudal, es más que suficiente para impulsar un conjunto de ruedas hidráulicas de triple articulación. Esto es algo nuevo que el Departamento de Artesanía desarrolló hace 2 años. A medida que el lápiz se movía, la estructura tomaba forma rápidamente. La primera etapa utiliza fuelles de cuero gigantes para bombear aire a las minas, solucionando el problema de ventilación. La segunda etapa activa un torno de cadena para jalar tanto el agua acumulada como el mineral, solucionando simultáneamente los problemas de drenaje y extracción. Hizo una pausa y dibujó una línea gruesa en la parte inferior del dibujo. La tercera etapa puede operar un martillo de forja hidráulico. La sala de reuniones quedó en silencio por un breve momento. Lois observó el boceto que se formaba rápidamente y levantó la vista para preguntar, ¿crees que esto funcionará? Ya se ha probado en el norte, asintió Mike sin dudar. El problema es que el caudal allí no es lo suficientemente fuerte, a menudo le falta ese toque final de fuerza. Miró el río glacial en el mapa, con los ojos brillantes. Rocha Cincenta es diferente. Si este río se domestica, será más útil que 10 máquinas de vapor. Lois permaneció en silencio por un momento, sin presionar para obtener más detalles. Estas estructuras, pares y relaciones de transmisión específicos estaban fuera de su área de especialización. Pero una cosa tenía clara, la marea roja reunía ahora a los artesanos más creativos y prácticos del mundo. Para que estas personas pudieran experimentar cosas nuevas sin dudarlo, había invertido enormes cantidades de dinero, recursos y costos institucionales. Entonces Lois simplemente asintió, con un tono tranquilo y seguro, entonces, intentémoslo. Cuando fue el turno de Mick, el jefe de agricultura, vertió una bolsa de tierra negra recién recolectada directamente en una bandeja sobre la mesa. Los gránulos de tierra negra estaban esparcidos, desprendiendo un olor ácido, húmedo y penetrante. Esta tierra no se puede cultivar. La voz de Mick era baja pero firme, la capa superficial del suelo es fina, la acidez es alta y la luz solar es escasa. Comparé los datos, si obligamos a los cultivos del norte a crecer aquí, el rendimiento por hectárea ni siquiera cubrirá el costo de las semillas. Hizo una pausa y añadió una valoración más realista. Depender del transporte de grano desde el norte tampoco va a funcionar. Cuando una fuerte nevada bloquea las carreteras, se acabó. Lois no miró la bandeja de tierra. Caminó hacia el mapa gigante en la pared. Su mirada recorrió toda la provincia antes de detenerse en un área al sur. Su tono no fue duro, pero eliminó cualquier posibilidad de mayor pesimismo. Vaya a visitar la cuenca del Valle Negro. Mick se quedó atónito por un momento e instintivamente miró hacia arriba. El suelo allí es ácido, pero rico en humus y protegido del viento, continuó Lois, como si afirmara un hecho comprobado. La alta acidez no es un defecto, es una condición que se puede aprovechar. Tocó el mapa. Le pediré a Silco que te envíe un lote de un nuevo tipo de polvo de Karat. Neutralízalo primero y luego mejóralo. No saques conclusiones precipitadas, experimenta en diferentes terrenos. Lois rápidamente dirigió la conversación hacia cuestiones prácticas. En cuanto a la luz solar y la temperatura, aquí no hay calefacción geotérmica. Tomó un lápiz de carbón y rápidamente dibujó una estructura vegetal familiar. Replicar los invernaderos de vidrio tipo 3 del norte, utilizando vapor para calentar. La estructura se puede simplificar, priorizar la estabilidad. Lois hizo una pausa, sin hacer falsas promesas. Este plan no alimentará a todos. Pero, combinado con los hongos que se pueden cultivar en las minas, esto al menos garantizará que todos tengan un plato de estofado de papas y hongos caliente todos los días. Llenaremos el vacío restante con suministros del norte y luego encontraremos gradualmente formas de restaurar el suelo o desarrollar nuevos métodos de cultivo. Mick no hizo más preguntas. Miró la bolsa de tierra negra, luego la cerró con cuidado y la guardó en el bolsillo de su túnica. Puesto que el señor dice que es posible, dijo levantando la mirada sin dudar, entonces las cosas seguramente prosperarán en esa tierra. A continuación, Mike, del Departamento de Artes y Manualidades, se rascó la barbilla y golpeó la mesa con los nudillos, produciendo un sonido amortiguado. El problema alimentario tiene solución, pero el de la vivienda persiste, dijo sin rodeos. Construir invernaderos, fábricas y carreteras requiere materiales de construcción. La provincia de Rocha Cincenta posee una gran cantidad de piedra, pero la extracción, el pulido y el transporte son procesos extremadamente lentos. Al ritmo actual, no se espera que la primera tanda de dormitorios para trabajadores esté terminada hasta el próximo año. Lois se acercó al mapa, su mirada recorrió las ciudades y las áreas mineras hasta que se detuvo en un área marcada como Páramo al oeste, Red Class Slope. Al oír esas 3 palabras, Mick instintivamente miró hacia arriba. Lois lo miró, su tono de voz era tan tranquilo como si le estuviera asignando una tarea rutinaria. Hay una especie de arcilla roja oscura debajo. Desentiérrala, muélela hasta convertirla en polvo junto con la piedra caliza que hay por todas partes y quémala en un horno. Algunos en la mesa de conferencias fruncieron el ceño, mientras otros instintivamente hojearon los mapas. Esto no es ladrillo ni cerámica, continuó Lois. Es un mortero hidráulico especial. Tras añadirle agua, se endurece solo incluso sumergido en agua, es más resistente que la piedra. Mick se quedó paralizado y sus ojos se abrieron lentamente. Había sido artesano toda su vida, había trabajado con acero y aleaciones alquímicas, pero nunca había oído hablar de ese suelo especial que se calentaba hasta volverse más duro que la piedra. Pero, al observar la expresión de Lois, esa certeza familiar reapareció. En medio de la marea roja, esto ya no era un secreto. A veces, Lord Lois parecía saber la respuesta de antemano, señalando directamente el resultado. Nadie sabía por qué, y nadie preguntaba. Solo sabían que esos juicios acabarían siendo verificados por los hechos, uno por uno. Mick no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pendiente de arcilla roja marcada, luego las marcas de carboncillo en el boceto que aún no estaban secas, como si recalculara mentalmente todos los posibles puntos de falla. Luego miró a Lois. 1 mes.
Dame un mes. Conseguiré un equipo de alquimia y calcularé las proporciones. Si realmente es tan difícil como dices, sonrió, con un tono lleno de entusiasmo incontrolable, yo mismo pavimentaré los caminos de la provincia de Roca Gris para ti. Meike se sentó y Siriel del Departamento de Salud finalmente levantó la vista. Cerró el cuaderno y presionó la punta del dedo contra la tapa como para confirmar algo. Después de ser alimentados, todavía necesitan sobrevivir. Su tono era tranquilo hasta el punto de ser duro, carente de fluctuaciones emocionales, pero instintivamente, llamaba la atención. La situación higiénica aquí es catastrófica, continuó Siriel. Ratas muertas, fosas sépticas abiertas, cenizas de carbón por toda la ciudad. Si esto no se soluciona, en cuanto las fábricas de Meike empiecen a funcionar, la mitad de los trabajadores tendrán diarrea en 3 días. No necesito tecnología avanzada, quiero implementar la ley de higiene obligatoria de antes de la marea roja. Construir baños públicos y aprovechar el calor residual de los altos hornos para calentar el agua. Todos los trabajadores deben ducharse después de su turno, a quienes no lo hagan se les descontarán puntos de trabajo. Forma un escuadrón de cazadores de ratas, una rata por cada huevo. Nadie en la mesa de conferencias se rió. Aprobado. Lois asintió sin dudar. Siriel, tu autoridad aquí es igual a la del Departamento de Supervisión. Arrestada cualquiera que se atreva a tirar basura al río o a construir una fosa séptica privada. Green entonces tomó el control de la conversación. Entonces yo seré responsable de organizar a la gente. Saquen a estos cientos de miles de personas de las antiguas fincas nobles y zonas mineras e intégrenlas en fábricas y granjas. Distribuyan una tarjeta de identificación de la marea roja a todos, úsenla para recoger grano, ducharse y fichar en el trabajo. Los problemas no terminaron ahí. Alguien mencionó el transporte de productos minerales. Una sola tormenta de nieve sería suficiente para paralizar toda la provincia. Alguien mencionó la seguridad pública. Los jinetes dispersos y los desertores de las minas se mezclaban y el saqueo del grano ya había comenzado. Los problemas se plantearon uno por uno, sin quejas ni transferencia de responsabilidades, simplemente se expusieron tranquilamente sobre la mesa. Lois no interrumpió, dejando que todos terminaran de hablar antes de abordar cada punto uno por uno. Las rutas de transporte se dividieron, mercancías pesadas por agua, mercancías ligeras por tierra. Se priorizaron los granos, seguidos de los minerales. La seguridad pública sería gestionada conjuntamente por la caballería y el departamento de minas. Los desertores serían incorporados localmente, y quienes se negaran serían expulsados de las zonas mineras. Estas decisiones no eran sofisticadas, pero sí bastante prácticas. Una vez resuelto el último problema, nadie más habló en la mesa. Lois se puso de pie y miró a la élite alrededor de la mesa, cada uno en su lugar. Si no hay más preguntas, entonces adelante, hagan su trabajo. Hice la bandera de la marea roja en todos los territorios. Ya no hubo más charlas triviales. Todos empezaron a guardar sus dibujos y notas. La solemnidad en sus rostros había dado paso a una concentración ansiosa, la expresión que muestran los expertos ante un proyecto desafiante. La reunión terminó, las pesadas puertas de roble se abrieron y cerraron detrás de ellos. La sala de estrategia rápidamente quedó en silencio, dejando solo el polvo asentándose lentamente en el aire. Con la excepción de Green, que no se fue inmediatamente. Ordenó los dibujos sobre la mesa uno por uno y guardó con cuidado el pesado libro de contabilidad de cuero negro en su maletín. Sus movimientos eran cansados, pero excepcionalmente meticulosos. Lois se acercó a Green y, como lo había hecho años antes en el territorio de la ola de trigo, le sirvió personalmente un vaso de agua. De caballero a gobernador provincial, responsable de la vida y la muerte de cientos de miles. ¿Es un salto tan grande? ¿Tienes miedo? Green recogió el agua y esbozó una sonrisa amarga. Tengo miedo. Me temblaban las manos al revisar los libros de contabilidad anoche. Ni siquiera ante una carga de caballería he sentido tanto miedo. Él miró hacia arriba, pero su visión era excepcionalmente clara. Pero recuerdo una frase que dijiste en las llanuras nevadas del norte, se hace camino al andar. Mientras me muestres el camino, lo allanaré, aunque tenga que hacerlo de rodillas. Lois extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro ligeramente encorvado. Gobierna con libertad. En esta provincia, no necesitas inclinarte ante nadie, excepto ante el código de la marea roja. Green respiró profundamente y las arrugas en las comisuras de sus ojos se suavizaron lentamente. El miedo desapareció, reemplazado por la firmeza de un alto funcionario regional. Dio un paso atrás e hizo una profunda reverencia, como un caballero. Y no le fallaré, Lord Lois. Capítulo 431. Swain montó su caballo, cuyos cascos se hundían en el barro blando y negro con un ruido sordo. Más allá se extendía una zona baja conocida como Ciudad Pantano Negro. La superficie del agua gris oscura brillaba con un brillo aceitoso, trozos de madera muerta yacían inclinados en el barro y el aire estaba cargado con el olor a carne podrida. Lo que hacía que uno contuviera la respiración instintivamente. La mirada de Swain se detuvo en ese pantano por un largo tiempo. También había sido caballero. Llevaba una armadura pulida, llevaba una espada limpia, recitaba juramentos y creía en esas palabras de gloria y protección. Más tarde, cuando el duque Remont ordenó la expansión militarista y la persecución de sus súbditos, se negó a firmar la orden de transferencia. Después de eso, su título de caballero fue revocado, su paga militar fue suspendida e incluso su caballo casi fue tomado por la fuerza para saldar sus deudas. No murió de hambre solo porque el ejército de la Marea Roja pronto marchó hacia el sur y lo salvó. Fue precisamente por este acontecimiento que apareció aquí. En los archivos enviados por el Departamento de Supervisión, su evaluación se resumía en una sola frase: el viejo caballero que prefirió morir de hambre antes que robar a su pueblo. El administrador jefe Green firmó el documento. Swain fue transferido a Red Taid y se convirtió en oficial en periodo de prueba. En opinión de Swain, esto era más bien un trabajo para simplemente sobrevivir. No esperaba ningún cambio real, ya había visto muchos casos de cambios en las banderas y la retórica en la provincia de Grey Rock.
Por muy amigables que fueran aquellos bárbaros del norte, no era más que otra forma de administración, otro método de explotación. Esta vez, mientras pudiera sobrevivir, eso sería suficiente. En cuanto a salvar a los pobres, hacía tiempo que había abandonado esas esperanzas extravagantes. El par de caballos continuó adelante, el color del pantano cada vez más oscuro. Habían llegado a Ciudad Pantano Negro. En esta zona apenas se ven casas intactas. Chozas hechas de madera podrida y barro estaban apiladas como un montón de escombros que podrían derrumbarse en cualquier momento. Las aguas residuales corrían por las tierras bajas, arrastrando consigo desechos y el último vestigio de dignidad. Swain tiró de las riendas del caballo y le dijo en voz baja a Pete, que estaba a su lado, este es el basurero de la provincia. Pete no respondió. Remont se llevó a todos los jóvenes sanos de aquí, continuó Swain. Los enviaron al frente como soldados de logística o los convirtieron en esclavos para venderlos por dinero. Solo quedaron los ancianos y los niños. Señaló a las figuras agazapadas en el agua fangosa. Sus herramientas agrícolas han sido fundidas para forjar armas. Como no pueden cultivar la tierra, se arrastran por el pantano para cazar insectos y alimentarse. Swain hizo una pausa por un momento y agregó, no son humanos, son fantasmas vivientes. Pete permaneció en silencio. Detrás de él, lo seguían 20 líderes de base de la Marea Roja. Todos eran jóvenes y sus uniformes eran aún muy nuevos. Ante un lugar tan deplorable no mostraron ninguna repulsión, al contrario, incluso parecían ansiosos por comenzar. Swain no podía entender, no tenía idea de lo que esas personas estaban pensando. El tren entró lentamente en la ciudad. No se oyeron súplicas ni maldiciones. Las figuras se encogían detrás de muros derruidos y chozas de barro como ratas asustadas, revelando solo pares de ojos vacíos y cautelosos. Pete saltó del carruaje. El barro le subía por encima de las botas y le empapó rápidamente las perneras del pantalón, pero no le importó. Miró la torre de piedra medio derrumbada a la entrada de la ciudad. Aquí mismo. Pete agarró el asta de la bandera y subió, pisando escombros y madera podrida. Encajó con fuerza la brillante bandera roja de la Marea Roja en una grieta de la roca. El viento soplaba desde el fondo del pantano, haciendo que la bandera ondeara ruidosamente. Ese toque de rojo parecía excepcionalmente penetrante en el mundo gris oscuro. Swain entrecerró los ojos instintivamente. En ese momento, un mendigo cubierto de heridas salió corriendo de entre las sombras, dejando escapar rugidos indistintos por la boca. El cuerpo de Swain reaccionó antes que sus pensamientos. Con un sonido metálico, desenvainó su espada larga. Este era un instinto que había aprendido como caballero. Cualquier ataque contra un oficial significaba una amenaza y debía ser eliminado inmediatamente. Antes de que pudiera levantar la espada, una mano presionó la empuñadura. Era Pete. Swain se quedó atónito, mientras Pete ya había dado un paso adelante. Extendió ambas manos y sostuvo firmemente al mendigo tambaleándose. Los guantes que había usado se tiñeron inmediatamente de negro con pus, sangre y barro, y un olor fétido permaneció en su dirección. Pete ni siquiera frunció el ceño, simplemente dijo en voz baja, ve más despacio, no te caigas. Swain permaneció quieto, con la espada que en algún momento había bajado en su mano. Esto no lo alivió, al contrario, lo confundió aún más. En su opinión, las manos de un oficial se utilizaban para firmar órdenes, para dar órdenes desde el otro lado de la mesa. No debían tocar esas cosas ni había necesidad de hacerlo. Miró los guantes de Pete, manchados de barro y pus, y se le ocurrió una idea inoportuna. ¿Qué es esto? ¿Para quién está actuando? La bandera de la Marea Roja ondeaba en el viento, su rojo vibrante era casi exagerado. Pronto, el agua en la olla grande comenzó a hervir. La olla de hierro fue colocada sobre una estufa de piedra improvisada y las llamas lamieron el fondo de la olla. Trozos de tocino, verduras deshidratadas traídas de la región de la Marea Roja y avena finamente molida se vertían en la olla, cucharada a cucharada, sumergiéndola en el agua hirviendo. Una nube de vapor blanco se elevó, envolviendo rápidamente todo el claro. El aroma de la carne flotaba en el aire. En aquel pantano, siempre impregnado de olor a agua estancada, aquel olor parecía fuera de lugar, incluso algo penetrante. No era el aroma de un festival, sino el olor de una vida perdida hacía mucho tiempo, lo que causaba inquietud. Swain se quedó de pie detrás de Pete, mirando fijamente la olla grande y burbujeante, frunciendo cada vez más el ceño. Finalmente habló, con excepcional seriedad, Lord Pete. Si me permite la osadía, la carne de esta olla de gachas es suficiente para comprar la vida de todos los habitantes de este pueblo. Pete no levantó la mirada. Swain continuó, les das carne hoy, pero ¿qué pasa mañana? ¿Y pasado mañana? Por muy llenos que estén los graneros de la Marea Roja, no pueden abastecer un lugar como este. Su mirada recorrió las figuras agrupadas en la distancia, cuyos ojos se sintieron atraídos por el aroma. Cuando llegue el día en que ya no puedas proveer de carne, esos lobos hambrientos que alimentaste de repente serán los primeros en destrozar a la persona que tengan frente a ellos. Swain había visto este final muchas veces antes. La antigua nobleza nunca hacía un trato en el que pudiera perder, y la caridad solo parecía mientras podía mantener el control. Pete continuó revolviendo la olla, mientras el cucharón de madera raspaba el fondo con un sonido constante y rítmico. Después de un momento, habló con calma, caballero Swain, en la Marea Roja, no llamamos a las personas pozos sin fondo, los llamamos trabajo. Swain se sorprendió y no sabía qué decir. Pete continuó, manteniendo un tono de voz tranquilo, pero el requisito previo es que primero les permitamos sobrevivir hoy. Los altavoces se instalaron en poco tiempo. La comida está lista, el grito continuó durante largo rato. Ningún movimiento. Pete frunció el ceño levemente e hizo un gesto para que alguien gritara nuevamente, la comida está lista. Aún así, nadie apareció. Cuando se oyó el tercer grito, el claro ya estaba rodeado de gente. Cientos de ojos estaban fijos en la olla de hierro burbujeante, pero parecían estar prisioneros de un hilo invisible. Nadie se atrevía a dar un solo paso. No era codicia, Swain conocía bien esa mirada, era miedo. De repente, una mujer tomó a su hijo en brazos y le tapó la boca, temiendo que el llanto pudiera provocar alguna tragedia.
Varios ancianos escondían la cabeza entre los cuellos de sus abrigos, con los labios pálidos, como si esperaran un final escrito hacía mucho tiempo. El aire se volvió excepcionalmente silencioso. En ese momento, un viejo minero con cabello blanco salió arrastrándose de entre la multitud. No tenía fuerzas para ponerse de pie, por lo que solo pudo arrastrar su cuerpo, acercándose lentamente a Pete antes de desplomarse pesadamente en el suelo fangoso. Maestro. Su voz era tan ronca que era casi inaudible. Pete se quedó estupefacto, sin entender lo que el anciano quería hacer. El viejo minero levantó la cabeza, sus ojos nublados fijos en la olla, su voz temblorosa. Si vas a matarnos, ¿puedes, simplemente matarme a mí? Jadeaba como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Deja que mi nieto vaya a las minas, aún puede trabajar, no lo mates. La mano de Pete, que sostenía la concha, de repente apretó su agarre. Swen se hizo a un lado, cerrando los ojos como si reprimiera algún tipo de asco, y dijo en voz baja, la regla de Remont. Solo antes de deshacerse de un montón de basura reciben una comida completa. Pasó varias veces, ponían veneno en las gachas, un polvo tóxico refinado de escoria. Swen hizo una pausa, como para confirmar si Pete realmente quería saber más. Quien lo bebía empezaba a tener convulsiones esa misma noche y, a la mañana siguiente, lo arrojaban a los pozos de relaves junto con ellos. Swen añadió en voz baja, esto evita problemas. A esta comida la llaman, gachas de ejecución. Pete no preguntó nada más, sabía que cualquier otra palabra de consuelo sería redundante en ese momento. Metió el cucharón en la olla y sacó un cuenco lleno. Trozos de carne, granos de trigo y sopa hirviendo se mezclaban en el recipiente, el vapor subía en línea recta, haciendo casi imposible mantener los ojos abiertos. Con cientos de ojos fijos en él, Pete agarró el cuenco, inclinó la cabeza hacia atrás y lo bebió todo de un trago. Era como si no sintiera el calor ni le importara su propia apariencia, simplemente tragó a grandes tragos hasta que solo quedaron unos pocos trozos en el recipiente. Pete dio vuelta el recipiente vacío y mostró el fondo a todo el mundo. Luego la aplastó con fuerza, aplasta. El cuenco de cerámica se rompió en varios pedazos al caer sobre el suelo fangoso. ¿Lo viste bien? La voz de Pete parecía rugir desde lo más profundo de su pecho. Sin veneno. Solo carne. Señaló la olla, con el brazo temblando de tensión, la marea roja no necesita muertos. Lo que queremos son vivos. Quien quiera vivir, que venga a comer. En el momento en que pronunció sus palabras, la multitud pareció abrirse a algo. El miedo se disipó y lo que brotó fue puro instinto. Algunos aullaban, otros empujaban, cientos de sombras oscuras se apretujaban hacia el puesto de gachas a la vez, el barro salpicaba por todas partes y los gritos y los suspiros se mezclaban en uno solo. La expresión de Swen cambió drásticamente. Una vez fuera de control, el siguiente paso sería pisotear, pelear y derramar sangre. Su mano ya había alcanzado el látigo que estaba atado a su cintura. Atrás, rugió, cargando hacia adelante con una estocada. En su experiencia, solo el dolor podía poner fin a este tipo de caos. Detente, Swen. La voz de Pete sonó de lado. Swen se quedó atónito cuando varios trabajadores humanitarios de Red Tide, que ya estaban en espera, se adelantaron rápidamente y estiraron hábilmente una cuerda gruesa. Era una cuerda de cáñamo teñida de un rojo brillante, estirada horizontalmente durante 10 metros frente al puesto de gachas. Pete agarró el megáfono y su voz resonó en el caos. Escuchen. Quien cruce esta cuerda no comerá ni un solo grano de arroz de la marea roja en toda su vida. Regresen detrás de la cuerda. Formen una fila. Las palabras eran como clavos clavados en el aire uno por uno. Las personas que estaban justo delante se detuvieron bruscamente. Una comida versus todas las comidas futuras. Sobrevivir un momento versus la posibilidad de seguir viviendo en el futuro. El caos cesó inmediatamente, algunos retrocedieron jadeando, mientras otros arrastraron a sus compañeros hacia atrás. Después de unos momentos, detrás de la cuerda roja, comenzó a formarse una línea torcida, no era perfecta, pero estaba tomando forma. Swen permaneció de pie, con el látigo todavía en la mano, pero se había olvidado de blandirlo. Miró aquella frágil cuerda roja y luego a la multitud que poco a poco se iba calmando, con la garganta apretada. Una simple cuerda. Susurró para sí mismo, ¿es más efectiva que mi látigo? No fue Pete quien respondió, sino una risa ronca. Tan pronto como la fila se estabilizó, un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices logró pasar. Sus hombros aún llevaban las cicatrices del látigo de su época como capataz, y su espalda estaba recta, como si estuviera acostumbrado a caminar impunemente entre la multitud. Empujó a un huérfano que sostenía un cuenco, derramando la sopa en el suelo fangoso. Quítate del medio. Miró a Pete y sonrió con aire halagador. ¿Me da el primer bocado, señor? Soy muy útil. La mano de Swen ya estaba en la empuñadura de su espada, pero también sabía que, para gobernar un lugar tan caótico, todavía necesitaba confiar en estos bandidos locales. Pete no mostró enojo, simplemente levantó la mano. Dos jinetes se adelantaron, agarraron al hombre corpulento por ambos lados y lo arrastraron fuera de la fila. ¿Qué estás haciendo? El hombre forcejeó y maldijo. La voz de Pete era baja, pero llegó claramente a los oídos de todos. Átalo ahí. En la plataforma de madera junto al puesto de gachas, había un pilar originalmente utilizado para colgar banderas. El hombre fue atado al pilar con las manos tras la espalda y le metieron un trozo de tela en la boca, lo que le permitía emitir únicamente gemidos indistintos. Pete no lo miró más, sigue sirviendo las gachas. Se repartió el primer cuenco, era para el huérfano que había sido empujado. El niño sostenía el tosco cuenco de cerámica, sus manos temblaban violentamente, pero aún así bajó la cabeza y comenzó a beber a grandes tragos. El vapor subió hasta su rostro, pero a él no le importó el calor, se concentró solo en llevárselo a la boca. El aroma de la carne permaneció en el aire repetidamente. La fila avanzaba lentamente. El hombre corpulento atado al pilar se resistió inicialmente, con una mirada feroz en sus ojos. En poco tiempo esta ferocidad fue reprimida por el hambre.
Observó a personas que antes eran inferiores a él marcharse con cuencos en la mano, observó a alguien comer hasta eructar y observó a ese huérfano lamer la grasa del fondo del cuenco. El llanto cambió de tono, transformándose en un lamento incontrolable. Este fue un proceso en el que tanto la fisiología como la conciencia fueron destruidas simultáneamente. Cuando se habían distribuido todas las gachas, Pete finalmente se dio la vuelta y miró a Suen. Suen comprendió, su espada larga salió de su vaina sin un solo movimiento inútil. Un destello de luz fría cayó y el llanto cesó abruptamente. La sangre brotó por la columna y fue rápidamente absorbida por el aire frío y húmedo. Después de beber las gachas, la gente comenzó lentamente a recuperar sus fuerzas. Con un peso considerable sobre su estómago, el temblor en sus extremidades finalmente comenzó a cesar. De repente, alguien se arrodilló y golpeó con fuerza la frente contra el suelo fangoso. Gracias, señor. Su voz temblaba pero era sincera. Este acto de arrodillarse pareció desbloquear algo. Cada vez más gente seguía el ejemplo y se arrodillaba, los ancianos, los jóvenes, los que llevaban niños, todos se postraban hacia el puesto de gachas, repitiendo sin cesar la misma frase con la boca. Gracias, señor. Pete no aceptó el gesto, levantó la mano para indicar a los jinetes que estabilizaran la situación y luego caminó hacia el frente de la multitud, y su voz se elevó por encima de los confusos sonidos de los arcos. No me agradezcan. Algunos se asombraron y levantaron la cabeza. Pete extendió la mano y señaló la bandera roja desplegada a la entrada de la ciudad. Si quieres dar gracias, da gracias a la marea roja. Su dedo señaló ligeramente hacia arriba. Dad gracias al hombre que hizo esta bandera aquí, Lord Louis. La multitud siguió su mirada. La bandera roja brillante ondeaba en el viento sobre el pantano gris oscuro. Algunos dudaron un momento y luego volvieron a bajar la cabeza. Esta vez, la dirección de su subordinación había cambiado. Solo entonces Pete continuó, con voz firme otra vez, ahora que ya han comido suficiente, pueden regresar. Mañana por la mañana, quienes quieran seguir comiendo, que se reúnan aquí, en la cuerda roja. Hizo un gesto con la mano y los guardias comenzaron a dispersar a la multitud. La multitud se retiró lentamente, sus pasos aún eran vacilantes, pero ya no tan desordenados como antes. El fuego aún no se había apagado y las gachas que quedaban en la olla burbujeaban a fuego lento. El olor a carne en el aire se había disipado, pero aún quedaba un calor persistente. Pete agarró un cuenco y se lo entregó a Suen, que estaba inmóvil a su lado. Come algo. Suen cogió el cuenco, sintiendo claramente el calor en la palma de su mano. Observó los granos de trigo rodando y las manchas de aceite, con la nuez de Adán subiendo y bajando, pero no bebió inmediatamente. La presentación de hoy, dijo en voz baja, fue realmente impresionante. Levantó la cabeza para mirar a Pete, manteniendo la voz tranquila. Pero mantengo mi postura, esto no puede durar para siempre. Mañana volverán a tener hambre, y pasado mañana también. ¿Cuántas veces podrá detenerlos esa cuerda roja tuya? Pete se limpió el aceite restante de la comisura de la boca y no discutió. Siguió la mirada de Suen a lo lejos. El río helado corría veloz en el crepúsculo, y las minas abandonadas se alzaban como una hilera de sombras negras y silenciosas. Suen, ¿crees que este plato de gachas es caridad? Esta comida es para asegurar que aún tengan fuerzas para mover piedras. Marea roja no hace caridad, invertimos. Pete señaló la cuerda roja que aún no se había guardado. En unos días, quienes estén detrás de la cuerda ya no serán mendigos, serán trabajadores. Si quieren comer, tendrán que trabajar. Cuanto coman dependerá de cuántos puntos de trabajo ganen. Suen no habló, solo escuchó. En cuanto a la pregunta de si esto puede ser sostenible. Pete sonrió. Una vez construida la presa, tendrás la respuesta. Capítulo 432. El calor persistente de la comida distribuida la noche anterior aún no se había disipado por completo. Las miradas, agazapadas en las sombras, permanecían cautelosas, pero carecían del impulso instintivo de huir al ver gente. El pequeño lama se acurrucó en las sombras más profundas, con la espalda contra la piedra fría, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Tenía 11 años, o quizá 12, o 13, ya no lo recordaba. En Ciudad Pantano Negro, el número de edad no tenía ningún significado. Las personas se dividían en solo dos tipos, los que podían moverse y los que esperaban la muerte. La pequeña lama no recordaba los rostros de sus padres, solo recordaba el sabor salado del polvo que subió por su garganta el día que se derrumbó la mina. Más tarde, alguien le dijo que su madre estaba enterrada allí y que su padre aguantó otros 6 meses antes de fallecer en casa. Al día siguiente, su cuerpo fue arrastrado para ser enterrado en una fosa común. Niños como ella no eran raros en Ciudad Pantano Negro. Cuando tenía hambre, se arrastraba por el pantano para buscar insectos, con las uñas siempre cubiertas de tinta negra. El cabello de la pequeña lama estaba enredado en un solo bloque, como si alguien hubiera vertido asfalto sobre él, pegándolo a su cuero cabelludo. Las pústulas se extendieron desde el cuello hasta los hombros y la espalda. Un líquido amarillo resumaba de las pústulas rotas, manchando el trozo de arpillera destrozado que usaba para cubrirse, hasta que se volvió negro. Cuando soplaba el viento, el mal olor se extendía y hasta las ratas lo evitaban. Ella se quedó mirando la entrada del callejón, de donde provenían sonidos de pasos y voces desconocidas. Esta gente es del norte. Esta frase circulaba por la ciudad desde anoche. Ella tenía conocimiento de aquellos salvajes de las tierras del norte. Cuando los adultos hablaban en las minas, decían que los salvajes del norte comían a la gente. Pero, recordando el sabor de aquella olla de avena caliente, pequeña llama no huyó inmediatamente cuando los pasos se acercaron nuevamente. Los pasos se detuvieron a la entrada del callejón. Unos jóvenes uniformados con equipo de protección se asomaron, fijándose en ella un instante. Ella dejó escapar un grito corto y agudo y se giró para correr, pero una mano la agarró de la muñeca. Estas personas eran muy fuertes. Ella forcejeó desesperadamente, con su voz ronca como un aullido, «Suéltame. No me comas». La pequeña lama fue arrastrada fuera del callejón. La luz del sol le dio de repente en la cara, haciéndole entrecerrar los ojos instintivamente. Cerca de la plaza, se elevaba vapor.
Los barriles de madera estaban alineados uno tras otro, como si hubieran sido preparados hacía mucho tiempo. La levantaron y la arrojaron a una bañera. Realmente me van a hervir y comer, pensó Pequeña Llama con desesperación. El esperado dolor ardiente no se materializó, el agua estaba tibia. La Pequeña Llama se quedó estupefacta. Al segundo siguiente, una pastilla de jabón con olor a grasa y ceniza de madera fue presionada contra su hombro. Fue difícil, pero no dolió. Alguien le frotaba la espalda vigorosamente. Un barro negro se desprendió de su cuerpo, dispersándose por la superficie del agua. La suciedad alrededor de las pústulas fue lavada gradualmente, revelando una piel pálida, casi transparente debajo. En los escalones de arriba, Suen estaba de pie con la mano en la barandilla, capaz de ver toda la plaza con claridad. Bañeras de madera, vapor, maquinillas de afeitar y montones de pelos cortados. Las personas fueron sujetadas y obligadas a afeitarse la cabeza. Algunos lloraban, otros maldecían, pero estas personas no se detuvieron. Inicialmente, pensó que allí vivía un grupo de monstruos deformados por el barro y las enfermedades. Pero cuando sus caras fueron lavadas y sus cabellos cayeron, revelando sus rasgos por completo, de repente se dio cuenta de un hecho inquietante. Esas personas no eran diferentes a él. Los mismos ojos, el mismo puente de la nariz, el mismo cierre instintivo de los ojos cuando el agua les salpicaba la cara. Simplemente fueron aplastados y reducidos a su estado actual por el tiempo y la desesperación. Este descubrimiento hizo que a Suen se le hiciera un nudo en la garganta. Pete, de pie junto a él, dijo, solo después de que sean lavados y purificados se sentirán como seres humanos. Hizo una pausa. Un ser humano no se contentará con morir en un charco de barro como un cerdo. Después de lavarse, alguien tomó al pequeño lama aparte. Sobre sus brazos llevaba puesto un viejo abrigo de algodón, ajustado a su talla. La tela era áspera, pero gruesa y limpia, y exudaba un leve aroma a luz solar. Era un uniforme de trabajo de la Marea Roja. No me quedaba bien, pero no tenía pulgas. Era el vestido más bonito que había visto en toda su vida. Una miembro del equipo médico la sentó y destapó un pequeño frasco. Vertió un líquido morado sobre un paño y lo presionó contra su piel infectada. Un dolor repentino e intenso la abrumó. La pequeña lama respiró hondo el aire frío e instintivamente intentó acurrucarse, pero no pudo moverse. Espera un poco más, dijo la voz con calma. Una sensación refrescante pronto superó el dolor agudo, como una brisa que sopla sobre una herida ardiente. Sus hombros y espalda ya no le picaban. A la entrada del pueblo había algo que nunca había visto antes, un gran espejo de cobre en posición vertical. La pequeña lama fue empujada frente al espejo. Instintivamente, bajó la cabeza, pero luego la levantaron por la barbilla. La persona en el espejo la dejó atónita. Se llevó la mano a la cara para tocarla y luego tocó su nuevo abrigo de algodón. De repente, sintió una ligera opresión en el pecho. Ella ya no quería morir, quería vivir. Ella quería vivir así para siempre, limpia y organizada. Después de limpiar los cuerpos, afeitar las cabezas y aplicar la medicina, el siguiente paso era limpiar el ambiente. La suciedad no podía permanecer confinada en los cuerpos de las personas, ni tampoco podía seguir acumulándose en los lugares donde iban a vivir. Los fuegos se encendieron cerca del pantano, no para calentarse, sino para calentar los troncos torcidos de álamo negro que yacían sumergidos en el barro pútrido. Los troncos aún boteaban agua cuando los sacaron del agua, plagados de agujeros de gusano que harían que cualquiera frunciera el ceño a primera vista. Suen se hizo a un lado, con el ceño fruncido. Lord Pete, estos troncos están todos mojados y llenos de huevos de insectos. Si se usan para construir casas, se derrumbarán en 3 meses, y por dentro olerá aún peor que por fuera. En su experiencia, estas cosas solo servían para quemarlas o dejarlas pudrir en el barro. Pete no discutió. Ordenó a la gente que descortezara los árboles y colocara los troncos sobre las hogueras. Las llamas lamieron la superficie de la madera. Al principio, el vapor se evaporó frenéticamente, luego el color se oscureció gradualmente. La capa exterior estaba carbonizada y negra. Se abrieron grietas, pero pronto se estabilizaron, como selladas por una capa de corteza. El fuego puede matar insectos, dijo Pete mientras ajustaba la posición de los troncos. La capa carbonizada impide que la descomposición y la humedad entren. Con la punta de su bota pateó la estaca ahora ennegrecida. Este tipo de madera, incluso si se arroja de nuevo al pantano para remojar durante 100 años, no se pudrirá. Suen observó como una estaca carbonizada, una tras otra, era transportada y clavada en el barro con pesados martillos. Las partes de los pilotes que sobresalían del suelo estaban conectadas por vigas transversales y el piso se elevaba medio metro. Las paredes estaban hechas de tablones de madera carbonizados y las grietas se rellenaban con arcilla mezclada con paja. Una vez compactada, la mezcla impedía la entrada del viento. Suen se quedó allí, observando las hileras de estructuras de casas negras que se elevaban sobre el pantano, con su estrecho desfiladero. Justo cuando estaba a punto de mirar hacia otro lado, vio que la piel del hombro de Pete estaba en carne viva, frotada contra el tronco de un árbol. La sangre goteaba mezclada con sudor, pero el hombre parecía no darse cuenta y seguía dando instrucciones a la gente para que ajustaran la posición de las estacas. Suen frunció el ceño. Se desabrochó la bata, la arrojó a un lado para revelar la camisa que llevaba debajo y se acercó a Pete para quitarle el torso del hombro. Quítate del medio, dijo secamente. No tienes fuerzas para esto. Deja este trabajo en manos de un caballero. Pete se sorprendió por un momento, luego sonrió, dejó caer el tronco y le entregó una cantimplora de agua. Los dos se miraron y no dijeron nada más. En ese momento, la cuestión de la clase social quedó envuelta en sudor. Cuando el cielo se oscureció, el pequeño lama fue llevado a un nuevo hogar. Esta fue una de las primeras casas construidas en Ciudad Pantano Negro. Según las normas de la Marea Roja, se daba prioridad a los ancianos, enfermos y niños desamparados. Los jóvenes sanos debían esperar. Se detuvo en la puerta, dudó un momento y luego entró con cautela. El suelo era de tablones de madera seca. Sus pies no se hundían al pisarlos, ni el agua penetraba. La casa estaba suspendida sobre el barro, a poca distancia del suelo. Las paredes eran negras, ásperas al tacto, pero transmitían una sensación de comodidad.
El olor a madera quemada le recordó la luz lejana de la hoguera de la noche anterior, y su corazón se sintió inexplicablemente en paz. El viento barrió el pantano. En los viejos tiempos, un viento nocturno como ese habría atravesado sus harapos de arpillera como un cuchillo, haciéndole doler los huesos. Pero esta noche, la arcilla mezclada con heno cubrió todas las grietas. En un rincón de la habitación había una pequeña y rudimentaria estufa de hojalata con marcas de martillo en los bordes. Después de encenderse el carbón, el calor se irradió lentamente. La pequeña lama se acurrucó en su habitación, abrazándose las rodillas. Por primera vez esa noche, no temblaba de frío ni de humedad. La casa flotaba sobre el barro como un arca desgarbada pero robusta. Mientras se acostaba, sus ojos permanecieron abiertos durante un largo tiempo, temiendo que todo hubiera sido solo un largo sueño. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Little Mud se encogió instintivamente, pero no olió el olor familiar de descomposición y alcohol. Pete entró encorvado. Todavía llevaba puesta la chaqueta del uniforme, y los puños estaban manchados de barro. En su mano sostenía varias patatas horneadas y partidas, que desprendían un vapor blanco. ¿Por qué no te has acostado todavía? Pete se acercó, le dio una papa frita y se detuvo. ¿Todavía tienes hambre? La pequeña lama se quedó atónita por un momento. Instintivamente, extendió la mano, pero la retiró de repente. Pete no apartó la mano. En cambio, le agarró la muñeca, le dio la vuelta y le examinó cuidadosamente a la luz de la estufa. Las hendiduras de las uñas estaban limpias. Se lavó bien. Aprobado. Solo entonces Pete le puso la papa en la mano. El calor se extendió por su palma. La garganta de la pequeña lama se conmovió. Bajó la cabeza y preguntó en voz baja, ¿por qué estás siendo amable conmigo? Pete pensó un momento y dijo, porque en Marea Roja, los niños son las semillas del futuro. Si una semilla no germina, no es culpa de la semilla, es culpa de quien la plantó. Se levantó y se sacudió las manos. Mañana por la noche habrá clases. Alfabetización, aritmética y cómo canjear puntos de trabajo por cosas. No olviden venir a echar un vistazo. La puerta se cerró de nuevo. La pequeña llama agarró la papa caliente y le dio un mordisco. Hacía mucho calor, pero ella no lo soltó. La noche siguiente, se encendieron faroles de velas en el centro de la plaza. El viento era un poco más débil que durante el día, pero las llamas aún eran inestables y se balanceaban suavemente en la sombra. Pete se paró frente a una plataforma de madera, colgó una tabla de madera rústica y usó un lápiz de carbón para difuminarla, dejando marcas de distintas profundidades. Poco a poco, la gente empezó a reunirse alrededor, tanto niños como adultos. Swain también estaba en las afueras del pueblo. Después de trabajar todo el día, aún le dolían los hombros, pero no se fue. Pete cogió el lápiz de carbón y miró al huérfano que había conocido la noche anterior. ¿Cómo te llamas? La pequeña lama se quedó atónita e instintivamente bajó la cabeza. No tengo nombre, dijo en voz baja. Todos me llaman Marrito. Pete negó con la cabeza. El barro va al suelo, dijo. Eres una persona íntegra. El lápiz de carbón produjo un sonido de rayado sobre la tabla de madera. Que esto se lee como lily, Pete señaló los dos símbolos. En las tierras del norte, este es un tipo de flor. Incluso puede florecer en suelo helado. Él se giró y la miró. A partir de hoy, este será tu nombre. Lily. Se quedó mirando la placa de madera, era un nombre que le pertenecía. Pete no se quedó por mucho tiempo. Dibujó unas líneas sencillas debajo del tablero de madera y anotó varios números. Aprender a leer y aritmética no es para el presente, dijo. ¿Qué es para el futuro? En el futuro, cuando estéis en talleres, en mesas de contabilidad o en puentes y presas, no necesitaréis bajar la cabeza para preguntar a los demás si algo os pertenece o si debéis conservarlo. Con el lápiz de carbón dibujó un cuadrado en la tabla de madera. Quienes saben aritmética pueden llevar contabilidad y gestionar personal. Quienes saben leer pueden analizar planos, estar al mando y usar uniformes. No tendrás que pasarte la vida entera dependiendo únicamente de tu fuerza física. Pete miró hacia arriba, observando los rostros cuyas miradas poco a poco se fijaban en él. Hoy en día sois analfabetos, pero en el futuro, las carreteras que se construirán, las ciudades que se establecerán y las fábricas que funcionarán en esta tierra necesitarán gente que sepa leer. Las palabras y los números son el umbral. Crúzalo y estarás dentro, no lo cruces y solo podrás observar desde fuera. La multitud se quedó en silencio. Lord Lois dijo, continuó Pete, que cualquiera que aprenda 100 palabras en una semana puede convertirse en oficinista. De esos que llevan uniforme. Cuando la clase terminó, la multitud se dispersó lentamente. Lily no se fue. Tomó una rama y dibujó en el piso de concreto recién colocado un círculo con un anillo de líneas cortas en el exterior. Pete se inclinó para echar un vistazo. ¿Una moneda de oro? Ella meneó la cabeza negativamente. No. Ella levantó la vista y dijo muy suavemente, pero con seriedad, este es Lord Lois. Nunca lo he visto, pero dijiste que es cálido, como el sol. Las personas que estaban cerca y que aún no se habían dispersado se detuvieron bruscamente. Un anciano ciego se dirigió a tientas hacia el dibujo y se arrodilló lentamente. Era solo un trozo de tierra que aún no se había secado por completo. Pero en sus corazones, el hombre que les dio comida, ropa y un nombre era más real que el dragón ancestral de la iglesia, que solo sabía recaudar impuestos. Un mes después, al amanecer, una densa niebla envolvió el valle del río. La ciudad del Pantano Negro ya no existe. El lodo pestilente que una vez se tragó a gente entera había sido nivelado y compactado. 2 hileras de casas sobre pilotes bordeaban la orilla del río. Pilares de madera carbonizado se hundieron profundamente en el suelo, dejando los edificios suspendidos. Las sombras se proyectaban sobre el camino pavimentado con grava y hormigón desecado rápido, que brillaba con una luz fría y gris azulada. El aire estaba libre de cualquier olor a descomposición, solo quedaba un leve olor a madera quemada y el aroma fresco y limpio de la desinfección con calorías. Una campana de cobre sonó en la plaza. Era una campana fundida recientemente por el departamento de artesanía.
El sonido no era particularmente agradable, pero era bastante claro. A medida que se incrementaban los costos del cobro de peajes, más de 1000 trabajadores salieron rápidamente de varias casas y se alinearon en la plaza. Lily estaba sentada en la primera fila. Llevaba un conjunto de ropa de trabajo gris descolorida con mangas acortadas y su cabello estaba cortado en un estilo corto y prolijo. Su rostro, antes cubierto de pústulas, ahora estaba claro y delgado, pero sus ojos brillaban excepcionalmente intensamente. Una placa de madera pulida colgaba de su pecho, grabada con las palabras, estudiante destacado en la clase de alfabetización. Se mantuvo erguida, recta como un palo, extendiendo la mano para ajustar el cuello de un huérfano a su lado que no estaba erguido, susurrando, saquen pecho. El profesor P te dijo que somos la fuerza de reserva de la marea roja, no mendigos. El niño se sobresaltó por un momento e inmediatamente imitó la postura de un caballero, poniéndose de pie. Suen estaba de pie en la torre de vigilancia en la pendiente alta, con vistas a toda la plaza. No ocurrió solo en Ciudad Pantano Negro, a lo largo de este mes, los cambios se extendieron como olas. A lo lejos, a lo largo de los 3 caminos de tierra, grupos también vestidos con uniformes grises de trabajo convergían hacia la orilla del río. Llevaban palas y picos. Su paso no era precisamente ordenado, pero todos caminaban con pulso firme. Eran de Iron Slack Village, del Good Settlement y varios otros asentamientos pequeños y casi olvidados más alejados. Antiguamente, incluso los recaudadores de impuestos eran demasiado perezosos para ir a esos lugares. Ahora la gente salía por su cuenta, siguiendo los ríos y las señales de tráfico, yendo en la misma dirección. No comprendían con claridad el plan de conservación del agua ni podían recitar las reglas del sistema de la marea roja. Simplemente habían oído que allí había trabajo que hacer, comida que comer y noches en las que no serían arrastrados por la corriente. El flujo de gente era como agua guiada, convergiendo desde todas direcciones e inundando lentamente aquella obra en construcción que iba tomando forma. No se trataba solo de revitalizar una sola ciudad. Esta fue la primera vez que toda la provincia de Roca Gris comenzó a respirar en la misma dirección. El martinete impulsado a vapor ya estaba instalado junto al río. Los tubos de hierro negro expulsaban una niebla blanca, y los pistones subían y bajaban lentamente como una bestia gigante recién despertada. El silbato de la máquina de vapor emitió un sonido prolongado. El sonido atravesó la densa niebla y sobresaltó a las aves acuáticas, haciéndolas volar. Pete subió a la plataforma elevada e izó una bandera roja, sin ofrecer ninguna movilización redundante, a trabajar, por la marea roja. Abajo la marea roja. El rugido de respuesta ahogó el bramido del río helado. Lily llevaba sobre sus hombros un poste de agrimensor que era casi tan alto como ella y siguió al equipo, corriendo hacia la orilla del río. La primera estaca fue clavada con fuerza en la orilla del río en medio de la niebla. En ese momento, el destino de la provincia de Roca Gris quedó firmemente sellado. Capítulo 433. Había transcurrido exactamente medio año desde que la marea roja arrasó la provincia de Roca Gris. La sala de reuniones en Black Iron City estaba muy tranquila. Afuera, a través de la ventana, la fresca luz de una mañana temprana de otoño se cortaba en una fina línea por las gruesas cortinas y caía sobre la larga mesa de nogal negro. El aire no era aún tan gélido como la escarcha, pero había una ligera sensación de frío. La chimenea estaba encendida simbólicamente, por lo que los que estaban dentro no necesitaban usar abrigos. Lois estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su capa sobre el respaldo de la silla, sosteniendo un bolígrafo y haciéndolo girar delicadamente entre sus dedos. Lord Lois. Green entró en la habitación, sintiendo un ligero frío exterior en los hombros y cargando un pesado rollo de pergamino en los brazos. Lois asintió, descartando cualquier formalidad innecesaria, e hizo un gesto para que Green comenzara su informe. Empiece directamente. Green colocó el pergamino en el centro de la mesa, presionó con ambas manos y tiró con fuerza. A medida que se desplegaba el mapa, varias personas en la sala levantaron la cabeza instintivamente. Ya no era el mapa de los antiguos territorios de la nobleza de Roca Gris que se había visto hacía 6 meses. No había manchas irregulares de color, ni grupos densos de escudos de armas, ni fronteras que dividieran la provincia en fragmentos. A lo largo del pergamino solo quedaron líneas rojas que se entrecruzaban y se extendían desde la mansión del gobernador hasta zonas mineras, valles fluviales, talleres, puestos de avanzada y aldeas. Las líneas variaban en grosor y los nódulos eran densos, parecidos a los vasos sanguíneos y nervios del cuerpo. Las yemas de los dedos de Lois recorrieron lentamente el borde del mapa, su mirada se detuvo en cada nudo de la línea roja, uno por uno. Green se enderezó e informó, mi señor, de acuerdo con su documento de planificación del sistema de marea roja, la transformación de la provincia de Grey Rock se ha completado. Levantó la mano y señaló el centro del mapa, 700.000 personas, 48 zonas mineras y 3 glaciares se han integrado al sistema de la marea roja. Lois lo miró, su mirada se detuvo en su rostro por un instante, muy bien. Luego levantó la mano, indicándole que no se detuviera, continúa. Green se aclaró la garganta y continuó, hace 6 meses, cientos de pequeños varones gobernaban de forma independiente. La forma en que se recaudaban los impuestos, se explotaban las minas y se utilizaba a la gente dependía enteramente de sus deudas y su temperamento. Describió brevemente el antiguo Estado, como si arrojara un trozo de carne podrida por la puerta. Abolimos el poder legislativo de toda la nobleza local. Ahora, Roca Gris solo tiene una voz, la voz de la marea roja central. Green señaló las 3 arterias principales en el mapa. Toda orden emitida desde la ciudad principal puede llegar a las aldeas mineras más remotas a través de un sistema vertical de 3 niveles, compuesto por diáconos, funcionarios municipales y jefes de aldea. Sin ninguna divergencia ni ambigüedad, y con una tasa de ejecución del 100%. Los dedos de Lois golpearon la mesa 2 veces. Las reglas deben estar escritas con claridad. El miedo solo mantiene el orden, son las reglas las que mantienen el sistema en funcionamiento. Sí, asintió Green. Pusimos las reglas en la entrada de cada taller, e incluso las clases de alfabetización empezaron enseñándoles a reconocer los puntos de trabajo y las reglas.
Al oír esto, las comisuras de la boca de Lois se crisparon ligeramente, como en señal de satisfacción. Green pasó página. El Departamento de Supervisión presentó un total de 620 casos en Grey Rock durante el último semestre. 850 ex-empleados que permanecieron en servicio fueron juzgados públicamente. Extorsión, malversación de fondos públicos, falsificación de registros laborales y venta privada de medicamentos. No dejamos ningún caso impune. Leyó los números sin emoción, como si estuviera informando el peso del mineral. La gente finalmente cree que aquí no hay perdón basado en el humor, ni privilegios basados en el estatus. Vigila esto, asintió Lois. Aunque los líderes de la Marea Roja cometan una infracción, no podrán salirse con la suya. Green reconoció el hecho y se dirigió al registro de población. Continuando su informe, la población registrada es de 724.000 personas, 40.000 de las cuales eran familias negras. Que rescatamos de minas, montañas profundas y aldeas abandonadas. Antes no eran considerados personas. Ahora tienen nombre, número de identificación y registro de horas trabajadas. La mano de Green se detuvo al pasar la página. En estos 6 meses, hemos ascendido a más de 3.000 empleados de base. Hace 6 meses, eran esclavos, refugiados o mineros. Él levantó la mirada y finalmente un toque de emoción se mostró en su voz, algo que no podía contener. Mientras estén dispuestos a aprender, trabajar y alfabetizarse, incluso un esclavo puede ocupar un cargo. Una vez abierto este camino hacia el ascenso social, conquista corazones con mayor eficacia que la distribución de monedas de oro. Lois sonrió confiado, como si hubiera estado esperando esto. ¿Están enloqueciendo por esto? Sí, lo son, sonrió Green también. La cantidad de personas que se inscriben a diario en clases de alfabetización está superando las barreras. Después de un breve silencio, alguien en la sala de reuniones dejó escapar una risa discreta y, poco después, la diversión se extendió por la mesa como una llama que se enciende. Ellos mismos ya se habían sentado en las aulas de alfabetización, caminando paso a paso hasta donde estaban hoy, comenzando por copiar su primera palabra y registrar su primer trabajo. En cuanto a los recursos, continuó Green, replicamos el sistema de alojamiento gratuito de la ciudad de la Marea Roja. Primero registramos a la gente y luego distribuimos alojamiento, ropa y comida. Básicamente, las epidemias y los disturbios se contuvieron incluso antes de que comenzaran. Señaló la parte sur del mapa, Cuenca del Valle Negro. Gracias a la energía hidroeléctrica glacial y a la tecnología geotérmica transferida desde la sede, hemos completado la primera fase del área de invernaderos. Aunque todavía no podemos obligar a todos a comer comida sofisticada, hay mucho guiso de patatas y champiñones. El hambre y la muerte por congelación ya han desaparecido de las estadísticas. Lois exhaló suavemente, con la mirada aún fija en el mapa. El progreso está en línea con las expectativas. Green dijo, todo esto gracias a su planificación, mi señor. Tan pronto como empezó a hablar, sus palabras instintivamente tendieron hacia el elogio. Luis levantó la mano para interrumpirlo. Basta. No me adules. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la sala de reuniones quedó en silencio por un momento, y luego alguien no pudo evitar reír. Que lo interrumpieran de esa manera realmente hizo que Green se sintiera más relajado. Sonrió, pero todavía no pudo contenerse por completo. No le gusta oír esto, señor, pero hay que decirlo. Cerró la carpeta, como si recogiera sus palabras. Lo que más me impactó fue la actitud de la gente. Antes, gritaban y viva el duque de Remont, porque se veían obligados. Ahora, gritan y viva Lord Lois, porque saben que sus vidas están mejorando de verdad. Ya no se consideran el pueblo de Roca Gris, para los forasteros, se llaman el pueblo de Marea Roja. Las personas en la sala intercambiaron miradas, algunos tenían sonrisas en sus caras, mientras otros dejaban escapar un suave suspiro. Sin embargo, la mirada de Lois volvió al mapa salpicado de líneas rojas. Una vez que la gente comenzara a integrarse activamente en esta red, ya no estaría dispuesta a regresar a la sombra de la antigua nobleza. Green cerró el registro de población y lo reemplazó con un conjunto de documentos aún más grueso, cuyos bordes estaban desgastados por haber sido hojeados con tanta frecuencia. Ahora, hablemos de la producción de recursos. Su tono cambió a uno más enérgico. La producción diaria de diversos minerales se ha multiplicado por 10 en comparación con el periodo anterior a la adquisición. No es que hayan aparecido nuevos yacimientos de mineral repentinamente, sino que las minas operan de forma continua por primera vez. Las plantas de forja hidroeléctrica en los glaciares no paran nunca, ni de día ni de noche. El mineral en bruto ya no se apila de forma ineficiente en zonas abiertas. En su lugar, se prensa, corta y forja directamente, estandarizándose en lingotes de acero. Green hizo una pausa, como para confirmar que los presentes estaban siguiendo este cambio, antes de continuar. Esta es la primera vez que Rocha Cincenta adopta el concepto de piezas estandarizadas, permitiendo su integración como un todo en el sistema industrial de Red Tide. En lugar de ser solo una fuente de materias primas dispersas. Señaló varias secciones de los glaciares en el mapa. Además, según su información, descubrimos el mineral asociado, Ice Pattern Copper, en los lechos profundos de los ríos glaciares. Este metal posee una excelente ductilidad y su tolerancia a las variaciones de temperatura supera con creces la del cobre común. El Departamento de Artesanía confirmó su idoneidad para componentes clave de máquinas de vapor y para las estructuras centrales de las tuberías de calefacción urbana. Green pasó página. Además, el Departamento de Minería extrajo mineral de hierro de alta densidad de pozos profundos abandonados. Valentine lo llama hierro negro del abismo. La densidad de este mineral era 3 veces mayor que la del hierro común y poseía propiedades antimágicas. Era extremadamente difícil de forjar, pero una vez moldeado, se convertía en un material militar increíblemente fiable. Actualmente, solo está en la fase de producción experimental, informó Green con sinceridad, pero ya ha atraído la atención. Lois asintió, clasifique estos dos como materiales estratégicos. Green continuó, los datos del sector agrícola no son llamativos, pero son estables. Grey Rock no es apto para el cultivo de trigo, hemos verificado esta conclusión repetidamente. Por lo tanto, no forzamos la replicación del modelo de la frontera norte, sino que reconocemos directamente su insuficiencia y buscamos soluciones alternativas.
Tocó el lado oeste del mapa. En las capas profundas de la ladera de Tierra Roja, descubrimos la planta mágica asociada, la raíz de brasa. Crece absorbiendo ceniza volcánica y trazas de elementos ígneos. No puede utilizarse como alimento básico, pero es extremadamente valioso para el cultivo de caballeros. La poción refinada puede nutrir los linajes de batalla y aumentar significativamente la probabilidad de que los caballeros aprendices alcancen el nivel oficial. Ya se ha presentado una solicitud para ampliar el área de cultivo. Lois asintió, amplíalo tanto como puedas. Green asintió y pasó a la página siguiente. En cuanto a la seguridad alimentaria, aún dependemos de los hongos brillantes. El director Mick ha completado una versión mejorada del cultivo en roca gris, que es rica en proteínas, muy adaptable y puede producirse de forma estable en minas, invernaderos y ambientes húmedos. No resolverá el problema de la riqueza, pero sí puede resolver el problema del hambre. Para la comunidad actual de Rocha Cincenta, eso es suficiente. En cuanto a la ganadería, los cerdos escamosos locales ya están totalmente domesticados. Estos animales tienen una piel gruesa y son resistentes, tolerantes al frío y a las enfermedades, con carne firme y una resistencia de la piel similar a la de los materiales de armadura livianos. Desde la cría y el sacrificio hasta el procesamiento, todo se puede hacer en la provincia. Esta es la primera vez que Rocha Cincenta ha formado un ciclo agroindustrial cerrado y completo. Green hizo una pausa y continuó naturalmente la conversación. Entonces, los antiguos caballeros y mercenarios errantes restantes de Roca Gris se reunieron, en total 800 personas. Las organizaciones familiares originales fueron abolidas, disueltas y reorganizadas en unidades mixtas de la Marea Roja. Simultáneamente, se estableció el sistema de comisarios políticos, que promovía conjuntamente la táctica, la disciplina y la ideología. En los 2 primeros meses hubo muchos conflictos, algunos se negaron a obedecer órdenes y otros formaron sociedades privadas. Luis preguntó, ¿y ahora? Green respondió con firmeza, ahora saben para quién es la espada, y también saben a dónde serán enviados si desobedecen. Finalmente, en materia de talento, la primera promoción de egresados de escuelas nocturnas ya ha fortalecido los niveles municipales y rurales. Puede que no sean muy cultos, pero pueden calcular puntos de trabajo, llevar registros contables y rellenar formularios. Las operaciones básicas ya no pueden funcionar sin ellos. Estas personas son más leales que los caballeros. Otra ganancia inesperada es el regreso de la tecnología. Artesanos, herreros, canteros y herbolarios, que originalmente se encontraban entre la gente común, fueron clasificados y condecorados uniformemente por el Departamento de Artesanía y reintegrados al sistema. Alguien mejoró el eje de transmisión de la rueda hidráulica, aumentando la eficiencia en un 20%. Otra persona mejoró la estructura de las lámparas mineras, reduciendo la tasa de accidentes a la mitad. Les dimos medallas y casas y, como resultado, los artesanos de toda la provincia comenzaron a presentar activamente planes de mejora. Al final del informe, Lois escribió una palabra en rojo brillante, excelente. Luego concluyó con el informe sobre la reconstrucción de la provincia de Grey Rock, que era prácticamente irreprochable. Al colocar de nuevo el pergamino sobre la mesa, no hubo ninguna pausa deliberada ni ningún sentido simbólico de ceremonia. Simplemente lo colocó allí de forma natural, como si concluyera una confirmación. Se levantó y caminó hacia la ventana que iba del piso al techo a un lado de la sala de reuniones. Afuera se encontraba la ciudad de Hierro Negro. Las calles estaban limpias, los rieles eran rectos y el sonido rítmico de las locomotoras de vapor se filtraba a través de la gruesa ventana. No era estridente, sino constante. Lois resumió, lo que hicieron fue más que simplemente devolverle la vida a Roca Gris. Demostraron una cosa, el sistema de la Marea Roja puede establecerse más allá de la frontera norte. Nadie en la sala de reuniones dijo nada, no fue una declaración que requiriera una respuesta. Lois se giró y su mirada recorrió ambos lados de la larga mesa. Chicos, es hora de que regrese. Cuando se pronunciaron esas palabras, no hubo la conmoción esperada en la sala. La frontera norte es el cerebro y el corazón de la Marea Roja, continuó Lois. Allí me espera una partida de ajedrez más compleja. Su mirada se detuvo en Green por un momento antes de volverse hacia los demás, y Grey Rock ahora es un gigante que ha aprendido a caminar. Ya no necesita que le tome la mano a cada momento. La atmósfera cambió en ese momento, se llenó de alegría por haber sido reconocido por Lois. Lois regresó a la cabecera de la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante con las manos apoyadas en la superficie. En ese momento, el aire en la sala de reuniones se volvió notablemente más denso. Antes de irme, tengo 2 cosas que decir. Primero, la vieja nobleza no se rendirá. Tras haber perdido en el frente, sin duda cambiarán sus métodos. Habrá ofertas de dinero, manipulación de influencias y se hablará de alianzas matrimoniales. El tono de voz de Lois era monótono, pero tenía una frialdad inconfundible. Que el departamento de supervisión esté atento. La Marea Roja no teme a las cuchillas de acero, lo que teme son los cuchillos blandos. Quien se atreva a aceptar una sola moneda de oro de la antigua nobleza, lo enviaré a extraer carbón en el Valle Negro por el resto de su vida, sin importar quién sea o cuán grandes sean sus contribuciones. En segundo lugar, me voy. Lois miró a Green. Eres el oficial de mayor rango aquí. Pero recuerda, no eres tú, Verde, quien gobierna Roca Gris, sino el código de la Marea Roja. No sustituyas la ley por tus gustos o disgustos personales. El sistema es una jaula de hierro, pero también un talismán protector. Se enderezó y bajó aún más la voz. 700.000 personas pueden elevarte, pero también pueden destruirte. Lo único que puede detener el caos es el sistema. Green asintió nerviosamente, indicando que entendía. Lois se enderezó, caminó hacia Green y tomó un sello de su capa. El sello no era grande y sus bordes estaban desgastados y lisos, con el emblema del sol de la Marea Roja grabado en él. Verde. La vida cotidiana de 700.000 personas y 48 zonas mineras. Ahora te confío todo esto. Colocó el sello en la mano de Green. Green fue el primero en levantarse, seguido por Mac, Mick, Cyril, Valentine. Las sillas fueron empujadas hacia atrás simultáneamente, el sonido tan sincronizado como un taladro.
Green sostuvo el sello con ambas manos, sus ojos ligeramente rojos, pero sin mostrar ninguna vacilación. Mi señor, por favor, avance hacia el norte en paz. Protegeremos bien esta puerta sur de roca gris. Ya sea por el ejército imperial o por las tentaciones de la corrupción, mientras la bandera de la marea roja siga ondeando, la provincia de roca gris nunca cambiará sus colores. Todos saludaron. Lois los miró, no dijo nada más, se puso su grueso abrigo, se dio la vuelta y abrió la puerta. El viento frío de principios de otoño entró en la habitación, haciendo crujir una esquina del mapa sobre la mesa antes de calmarse rápidamente. La gigantesca máquina de la provincia de roca gris ya no necesitaba que la empujara, continuó operando en su camino establecido. Capítulo 434. El crepúsculo colgaba como un velo de oro sucio sobre el desierto más allá de la puerta norte de la capital imperial. Dos caballos flacos se mezclaban con el escaso flujo de gente que entraba a la ciudad, sus cascos crujían en el barro helado, aplastados por las huellas de los carros, con un crujido seco. En el lomo del caballo líder iba sentado un hombre de mediana edad envuelto en una capa de lino, cuyos bordes estaban deshilachados y manchados con el polvo del viaje. Mantuvo la capucha bajada, como si no quisiera que la mirada de nadie se posara en su rostro. Su nombre era Varius y era vizconde. El caballero que estaba a su lado, Cassian, no llevaba capa, solo su túnica exterior abotonada hasta el cuello. El hombre permaneció en silencio durante todo el trayecto, incluso reprimiendo una tos, con la mirada fija constantemente en los bordes de la multitud y la carretera. Varius sabía que Cassian no creía en palabras de consuelo, solo confiaba en la espada que sostenía en su mano. En cuanto a Varius, prefirió creer otra cosa. Metió la mano dentro de su abrigo. Había una pila de documentos envueltos en hule, más de uno. La versión anterior era un borrador revisado de la Carta del Nuevo Imperio. Durante la regencia del Cuarto Príncipe, fue convocado a la Oficina de Asuntos Jurídicos del Palacio para encargarse de revisar y compilar la versión original del documento. Revisa cláusula por cláusula, sopesa cada línea, devuelve a la realidad las frases demasiado idealistas y desmantela y reescribe artículos que podrían causar caos. Cuando comenzó la Gran Guerra, él no estaba en la capital imperial. En ese momento, estaba investigando la aplicación de la ley por parte de los tribunales locales en uno de los territorios más remotos del imperio. Los caminos estaban bloqueados, y cuando escuchó la noticia, las banderas en las puertas de la capital imperial ya habían sido cambiadas. No se atrevió a regresar, pues las noticias fragmentadas que siguieron se volvían más aterradoras cada día que pasaba. El Departamento de Asuntos Jurídicos fue allanado, los archivos sellados y la mayoría de sus colegas que permanecieron en la capital probablemente fueron ahorcados en las puertas de la ciudad o en las plazas. Varius permaneció en el territorio alejado para esperar que pasara la tormenta. Ya había pasado casi un año. Por muy sangriento que se volviera el imperio, alguien aún necesitaba redactar documentos, recaudar impuestos y juzgar casos. Por tiránico que fuera el régimen, no podía funcionar sin funcionarios públicos. Y él, al menos quería volver y ver si su familia seguía viva. Si no, al menos necesitaba verlo con sus propios ojos. El pequeño grupo de caballos dobló una curva. Los muros de la capital imperial aparecieron a la vista. Las pupilas de Varius se contrajeron bruscamente, e incluso su respiración se quedó atrapada en su garganta por un momento. Los muros que lo conmemoraban eran obras de arte realizadas en obsidiana blanca. Las superficies de las paredes estaban talladas con relieves de la epopeya fundacional, procesiones de caballeros, cosechas de agricultores y juramentos de varias razas. Todos grabados a la luz por canteros con trazos delicados. Durante las fiestas, los miradores se decoraban con banderas de colores y el aroma de especias e incienso se extendía por la ciudad con el viento. Pero las paredes frente a él parecían haber sido brutalmente destruidas con martillos de hierro. Los relieves habían sido toscamente nivelados, dejando cicatrices blancas irregulares como un rostro desfigurado. Sobre el exterior se había vertido una capa de hierro fundido negro, que se solidificó hasta adquirir una textura rugosa similar a una escama. En la parte superior se extendió un alambre de púas, con los alambres tensos. Las plataformas de observación originales han desaparecido. En su lugar había docenas de pesadas ballestas, con brazos tan gruesos como troncos de árboles y puntas de hierro negro, frío y carente de luz. Lo que hizo que el estómago de Varius se revolviera aún más fue el hecho de que los proyectiles no apuntaban al desierto ni a enemigos fuera de la ciudad. Atacaron los caminos que conducían a la ciudad, buscando a civiles como él. El viento soplaba hacia el foso. No había olor a especias, solo óxido, estiércol de caballo y un leve, pero persistente, olor a sangre. El agua en el foso era de un rojo oscuro, como si estuviera mezclada con residuos alquímicos, con finos restos negros flotando en la superficie. Algunos cuervos se posaron sobre el alambre de púas, picoteando algo, y luego levantaron la cabeza con ojos que parecían puntos de tinta. La mano de Varius temblaba incontrolablemente y el paquete de papel engrasado crujió ligeramente en su abrigo. Luchó por tragar la sequedad en su garganta, solo para descubrir que no podía pronunciar una oración completa. Esta no es una capital imperial, murmuró para sí mismo. Es claramente una prisión gigantesca preparada para una masacre en cualquier momento. A su lado, Cassian controlaba las riendas del caballo, su mirada recorriendo las ballestas sobre la puerta y los soldados blindados que patrullaban el área. No mostró mucha expresión en su rostro, pero su mano agarró con más fuerza la empuñadura de la espada. La fila en la puerta de la ciudad avanzaba lentamente. A un hombre que iba al frente se le ordenó detenerse. Un guardia usó una lanza para abrir el paquete, extrajo un adorno de plata y lo arrojó directamente a una caja de hierro a sus pies. El hombre intentó decir algo, pero inmediatamente fue pateado y arrojado al barro. Cuando llegó el turno de Varius, la inspección fue igualmente rigurosa. Los soldados registraron sus maletas, arrojando una a una las pequeñas pertenencias que había traído en la caja de hierro. Unas monedas de plata que pretendía usar como propina fueron hechas sonar delante de él para verificar su valor y luego confiscadas sin vacilación. Incluso un viejo anillo, una reliquia familiar de poco valor, fue arrojado a la caja por un soldado que simplemente se burló de él. Entonces alguien se centró en Cassian, la espada.
La mano de Cassian se apretó reflexivamente por una fracción de segundo antes de relajarse rápidamente. Desabotonó la espada del caballero y la dejó en el suelo. La hoja estaba desgastada por el tiempo y el mango aún conservaba las marcas de antiguos juramentos. El soldado pateó la espada hacia un lado con su bota, como si estuviera pateando un trozo de chatarra. La fila siguió avanzando y nadie habló. Varius miró hacia la puerta. El mundo ahora le parecía una jaula de hierro que se estrechaba cada vez más. Intentó encontrar algún orden familiar en la sombra de las paredes, pero solo vio hierro negro y astillas. Más allá de la puerta, había un tipo de orden diferente. Las calles del centro de la ciudad habían sido ensanchadas para ser perfectamente rectas, pero no parecían accesibles en absoluto. Las losas del pavimento habían sido arrancadas y reemplazadas repetidamente, y las grietas habían sido rellenadas con una resina oscura que producía un sonido amortiguado bajo los cascos de los caballos. Cada 100 pasos, se veía un puesto de centinela improvisado. Placas de hierro estaban clavadas a postes de madera, y soldados completamente armados se apostaban tras ellas, con las cuerdas de sus ballestas siempre tensas. Cuando una patrulla de jinetes dobló la esquina, los peatones cayeron al suelo como tallos de trigo aplastados por el viento. Nadie necesitaba que se lo recordaran, las reglas estaban claramente grabadas en sus huesos. Los civiles tuvieron que arrodillarse, con la frente apoyada en el suelo y las manos extendidas. Alguien, un instante después, fue derribado por una patada de la pezuña delantera de un caballo de guerra. Su cuerpo rodó sobre las piedras antes de ser pisoteado por las pezuñas traseras. Se escuchó un grito, pero la patrulla no se detuvo, los caballeros ni siquiera miraron hacia abajo. Varius también desmontado. La frialdad de la piedra se hundió en sus rodillas y sintió una inexplicable sensación de absurdo. Mientras continuaban su camino, se produjo un alboroto en una calle lateral. Era una taberna, rodeada por un círculo de caballeros. 2 caballeros estaban batiéndose en duelo, saltaban chispas mientras sus espadas chocaban, como si se estuvieran presentando ante alguien. Se mezclaron risas y abucheos. Alguien gritó apuestas, con un tono tan desenfadado como si estuvieran tirando dados. Varius instintivamente buscó un árbitro, pero solo vio a una mujer acorralada. Sus manos fueron brutalmente presionadas contra un barril de vino y amordazada, incapaz de emitir ningún sonido. Solo entonces se dio cuenta de lo que estaba en juego. El ganador fue decidido pronto. El caballero victorioso pateó a su oponente y blandió su espada descuidadamente, salpicando sangre en rayas húmedas y brillantes la puerta de madera de la taberna. El caballero levantó su espada por encima de su cabeza y atrajo a la mujer hacia sí con un brazo, aceptando el aplauso de los caballeros que lo rodeaban. El estómago de Varius se revolvió. Recordó cómo solía hablar de caballerosidad, moderación y honor en las aulas. Esas palabras ahora le parecían ridículamente vacías. No son caballeros, dijo Cassian en voz baja. Varius no respondió, no le quedaban palabras para discutir o defenderse. Más adelante se encontraba la Corte Suprema del Imperio. Ese edificio solía ser el lugar más tranquilo de la capital. Bajo el techo abovedado solo se permitían susurros, y el único sonido que resonaba entre los pilares de piedra era la voz de un juez leyendo un veredicto. Ahora se colocaron estacas de madera en la plaza. Cuerdas colgaban en el aire sobre manchas de sangre sin limpiar. El pasillo lateral, que antes albergaba archivos, había sido vaciado, y su contenido se había amontonado en una pequeña montaña negra. Los libros y los códigos legales estaban tirados juntos al azar, algunos estaban carbonizados, mientras otros aún emitían débiles rastros de humo. Un soldado agachado junto a una fogata, sosteniendo un trozo de papel hecho jirones. Varius reconoció esto de un vistazo. Era un fragmento del antiguo Código Real, un pasaje que había citado innumerables veces. Las púas estaban curvadas y empapadas de grasa. El soldado las usó para limpiar el tenedor antes de arrojarlo al fuego sin cuidado. En el momento en que las llamas se propagaron, la escritura fue devorada. Varius se quedó paralizado y sintió como si le aplastaran el pecho. Finalmente entendió una cosa. Aquí no hacían falta más leyes, o mejor dicho, solo quedaba una ley. Varius no fue más allá. Condujo a Cassian a una calle lateral apartada. Las losas del pavimento eran viejas y las paredes habían sido fregadas repetidamente, dejando manchas rojas irregulares, como sangre seca que hubiera sido lavada. No fue difícil encontrar su antigua residencia. Pero cuando la mansión finalmente apareció a la vista, Varius se detuvo abruptamente. La puerta había sido repintada de un carmesí chillón, casi ostentoso. Allí ondeaba una extraña bandera militar, negra con motivos rojos, el emblema de la 13ª Legión, que se mecía levemente en el crepúsculo. Varius no se acercó, prefiriendo mirar hacia el patio a través de la valla. El árbol del jardín había desaparecido. Él y su esposa lo plantaron juntos, casi se congela hasta morir ese primer invierno, y él personalmente lo envolvió con hilo de paja. Ahora, en su lugar había una estaca de madera rústica, con las riendas de un animal de guerra atadas a ella, y el suelo debajo estaba removido en un pozo de barro. La risa resonó desde el balcón. Un comandante de la legión, corpulento y sentado con confianza en un sillón afuera de la oficina. Llevaba en la mano una copa de vino antigua, que Varius reconoció como un objeto de colección que había adquirido en el sur años atrás. El vino se servía en un cuenco de cobre en el suelo. Un perro bajó la cabeza para lamer el vino que goteaba de su hocico sobre las losas de piedra. El comandante de la legión le dio una palmadita al perro en el cuello y se rió, como si elogiara a un animal obediente. Varius miró lentamente hacia otro lado. Ve, dijo Cassian, pronunciando solo una palabra mientras movía su cuerpo para proteger a Varius. Caminaron por el callejón hasta el final, que estaba lleno de botes de basura que desprendían un olor acre. Una figura encorvada arrastraba trabajosamente un carro de madera lleno de cubos rebosantes de excrementos humanos. La persona tropezaba, casi resbalándose sobre los trozos de hielo del suelo. Varius lo reconoció inmediatamente, era su antiguo mayordomo. Uno de los ojos del anciano estaba nublado y blanquecino, con la cuenca hundida y las arrugas de su rostro parecían como si hubieran sido talladas profundamente con un cuchillo. «Maestro». La voz del anciano sonó extremadamente ronca cuando levantó la vista.
Se quedó congelado por unos momentos antes de caer repentinamente de rodillas, aunque no se atrevió a estirarse para tocar el borde de la ropa de Varius. ¿Y cómo regresaste? Antes de que pudiera terminar, las lágrimas cayeron al desagüe. Varius lo sostuvo y lo ayudó a sentarse apoyado contra la pared. La voz del anciano era intermitente, como si tuviera miedo de ser escuchado. Maestro, un mes después de su partida, llegaron los hombres del segundo príncipe. Dijeron que esta casa tenía buen clima, ideal para criar perros. Al llegar a ese punto, su garganta pareció cerrarse. Señora. Trajo los documentos legales, intentando discutirlos. Su voz bajó considerablemente de repente. Como resultado, fue arrestada. El resto de sus palabras permanecieron inaudibles, sustituidas por sollozos incontrolables y reprimidos. El joven amo y la joven dama fueron enviados al refugio. El anciano levantó su único ojo sano, que solo mostraba terror. No ha habido noticias de ellos desde entonces. El callejón estaba muy tranquilo. A lo lejos se oyó un toque de corneta. Cerca, solo se oía el leve sonido del agua saliendo de baldes con desechos humanos. Varius se quedó allí, con la cabeza gacha, agarrando el paquete de papel aceitado con tremenda fuerza. Después de una docena de segundos, relajó lentamente su mano. En el hule que envolvía el paquete quedaron visibles manchas de sangre. Varius levantó la mirada y se volvió hacia el anciano que estaba sentado apoyado contra la pared. Ven conmigo. El anciano se sorprendió y negó con la cabeza lentamente, pero con una determinación excepcional. No funcionará, maestro. Solo soy un saco de huesos viejos, no puedo caminar rápido ni esconderme. Si te sigo, solo seré una carga. Varius frunció el ceño y estaba a punto de hablar, pero el anciano levantó la mano para detenerlo. Además, el anciano bajó la cabeza, mirándose las manos, sucias de tierra. Aunque me vaya, ¿a dónde podría ir? Estas palabras cayeron pesadamente, como una piedra. Más allá de la capital imperial se encontraban territorios devastados por la guerra, zonas de caza para la nobleza y tierras que podían ser requisadas o desechadas en cualquier momento. Para un viejo sirviente que había perdido su identidad y la vista, ningún camino conducía verdaderamente a la supervivencia. Varius se quedó inmóvil, sin palabras por un momento. El anciano forzó una sonrisa torcida. Me basta con que sigas vivo. Varius finalmente cerró los ojos y respiró profundamente. El viento nocturno barrió el desierto, agitando la hierba seca y produciendo un sonido bajo y triste en la distancia. No se quedaron en la capital imperial, ya se habían marchado esa misma noche. La fogata era pequeña, apenas suficiente para protegerse del frío, las llamas parpadeaban con el viento, alargando las sombras de los dos hombres. Vario permaneció de pie junto a la chimenea, negándose a sentarse. Tenía la espalda más encorvada que durante el día, como si la noche misma lo agobiara. Lentamente desenvolvió el paquete de papel engrasado que sostenía en sus brazos. El manuscrito fue descubierto, con los bordes manchados de sangre y barro, y las páginas hechas jirones. Varius lo miró fijamente durante un largo rato, con la mirada desenfocada, como si estuviera contemplando una antigua reliquia que no tenía nada que ver con él. Luego la dejó ir. El manuscrito de la Carta del Nuevo Imperio fue consumido por las llamas. Lenguas de fuego lamieron rápidamente las páginas y las palabras fueron tragadas poco a poco por el calor. Algunas líneas de cláusulas que había refinado meticulosamente brillaron a la luz del fuego antes de oscurecerse y disolverse en finas cenizas. El fuego se fue apagando poco a poco. Cassian se hizo a un lado, con la mano sobre la vaina vacía de su espada, y habló en voz baja. ¿A dónde vamos? Al sur están los fanáticos herejes, y al oeste, hay una guerra. Varius miró fijamente las brasas, con los ojos tan vacíos como la noche sobre el desierto. Este continente se ha vuelto loco, dijo en voz baja pero clara. Quizás deberíamos buscar una montaña deshabitada y vivir como salvajes. Al menos los animales salvajes se comen a la gente para sobrevivir, a diferencia de los de esa ciudad, que lo hacen por deporte. En ese momento, las sombras de los árboles a lo largo del camino parpadearon levemente. Un hombre emergió de la oscuridad. Llevaba un abrigo cruzado de lana gris, con el dobladillo limpio y sin barro. Sus pasos eran ligeros cuando se detuvo al borde de la luz de la fogata, a una distancia que no podía confundirse con una provocación. El hombre se quitó el sombrero. Ante el anciano andrajoso y cubierto de polvo, hizo una clásica e impecable reverencia aristocrática. Varius entrecerró los ojos como un lobo viejo y herido, dando instintivamente medio paso atrás. ¿Eres un lacayo del segundo príncipe o un vigía de bandidos? Si lo que buscas es dinero, te has equivocado de persona. Incluso mi última moneda de plata fue pisoteada por esos caballerosos señores. El hombre se limitó a ofrecer una leve sonrisa, sacó un frasco de plata del bolsillo de su abrigo y sacó un panecillo cuidadosamente envuelto en una inmaculada servilleta de lino blanco. El vapor subía a través de las grietas, llevando el dulce aroma de la miel. Los espíritus del norte pueden protegerte del frío, dijo con firmeza. Hay miel en el panecillo. Por favor, no me malinterprete, Su Excelencia, esto no es caridad. Es el respeto de la marea roja por usted. La mirada de Varius cayó sobre aquella servilleta limpia y blanca. Fue la primera cosa verdaderamente limpia que vio desde que puso un pie en la capital imperial. Esta deliberada muestra de decencia, en cambio, hirió su corazón. ¿Respeto? Soltó una risa fría, sin hacer ningún movimiento para ganárselo. ¿El norte? ¿Ese muchacho, Luis Calvino? ¿Por qué ahora intenta reciclar un viejo saco de huesos como yo, desechado por el tiempo? El tono de Varius se volvió más agudo. ¿O quiere comprar mi nombre para dar una apariencia de legitimidad a su régimen improvisado, que apesta a dinero y sangre? Giró la cara, negándose a mirar de nuevo la comida, reprimiendo los espasmos en su estómago. El hombre misterioso cogió el panecillo y el tarro, manteniendo una expresión apacible. No me entendiste, dijo. No se trata de reciclar, sino de buscar orientación. Los vientos y las nieves del norte son demasiado duros, no solo se necesitan muros de acero, sino también un sistema legal racional para mitigarlos.
Suspiró y sacó un pergamino del bolsillo de su abrigo, extendiéndolo con ambas manos. Este es el borrador de la ley civil, que se está probando en el territorio de la Marea Roja. Varius resopló y agarró el pergamino. Veamos qué clase de tonterías logró escribir ese pequeño señor. Examinó el objeto a la luz de la luna. Al principio, su expresión era de desprecio. Pero cuando vio la primera frase que hacía referencia al carácter sagrada e inviolable de la propiedad privada, su mirada se detuvo. Continuó leyendo. El lenguaje era directo, incluso un poco crudo, pero la estructura lógica era excepcionalmente clara e imposible de ignorar. Los dedos de Varius comenzaron a temblar levemente, una mezcla de ira y celos crecía dentro de él. Esto es lo que debería haber concluido en la capital imperial. Cerró de golpe el pergamino, cogió el frasco de plata y bebió un trago profundo. La bebida picante se deslizó por su garganta, provocando un rubor en sus pálidas mejillas. Tosco, muy rudimentario, dijo, señalando el pergamino con un tono de reproche similar al de un profesor que reprende a un alumno incompetente. Existe un claro conflicto entre el artículo 3 y el artículo 7. Si se implementa de esta manera, los tribunales quedarán paralizados en 3 años. El hombre misterioso volvió a inclinarse, con una leve sonrisa brillando en sus ojos. Es exactamente por eso que te necesitamos. Varius resopló, metió el pergamino en su abrigo amarrado y se giró para abordar el carruaje que esperaba cerca. No me malinterpretes. No voy a ir a reunirme contigo. Simplemente, no soporto ver leyes tan absurdas circulando por el mundo. Si en su sótano solo hay esa clase de bebida, me voy en cualquier momento. El carruaje comenzó a avanzar lentamente, dejando 2 surcos profundos en el suelo árido mientras se dirigía hacia el norte. Fin del video.